la presencia, Jesús, el Espíritu Santo, discípulos, ¿ah? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como a las almas, el Evangelio, la palabra. ¡Wow! Es una ensalada. Ensalada de col ha sido. Muy bien, ¿y cómo se llama eso? Bueno, sí, ese es el gol final. ¿De quiénes? De los discípulos. Mateo, al fin de Mateo, está claramente Jesús frente. Eso soy yo, ¿no? Ok, ¿dónde estaba? Ok. Mateo nos muestra a Jesús resucitado frente a sus discípulos y les dice a sus discípulos lo que para él de hoy en adelante, de ese momento en adelante, era la prioridad de las prioridades hasta su segunda venida. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso no era para los 11, era para todos, por todas las generaciones. ¿A quiénes todos? Los discípulos. ¿Y la iglesia qué es? Son comunidades de discípulos, no son paredes. Eso dice la cultura, ¿cierto? La cultura dice, vamos a la iglesia. Nosotros, en el reino de Dios, sabemos que la iglesia es una comunidad de discípulos. No puede haber discípulos si no hay nuevo nacimiento. Así que estas personas tienen el Espíritu Santo en sí. Y podríamos hablar de otras características. Pero son discípulos. Estos discípulos son el producto principal de una comunidad de discípulos. Y la plantación de iglesias no es otra cosa que multiplicación de comunidades de discípulos. Simple. Si no, veamos entonces el libro de los Hechos y las epístolas y etcétera, etcétera. Todo es el cómo cumplir la gran comisión. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Multiplicando discípulos. ¿Y cómo extendemos geográficamente la multiplicación de los discípulos? Generando, plantando nuevas comunidades de discípulos. Punto. ¿Puede existir iglesia sin templo? Creo que la pandemia nos dejó clarito eso, ¿no? Ok. Entonces, si es el producto principal, discípulos, lo que está diciendo el PGR, y nos ayuda para eso el PGR, es que el tiempo y el dinero que el Señor nos da en nuestras congregaciones debe estar enfocado principalmente en el producto principal. Porque si no, se llama malversación de fondos. ¿O no? Si te dan un dinero para algo y tú lo usas para otra cosa, ¿qué estás haciendo? Malversando. Eso se llama en el Código Penal ecuatoriano abuso de confianza y uno va a la cárcel. Si bajaran los ángeles auditores, vaya, esas reacciones me asustan. Si bajaran los ángeles auditores a hacer auditoría de nuestras congregaciones, ¿qué pasaría? El tiempo y el dinero está enfocado en el producto principal de la franquicia del cielo en la tierra a través de la iglesia.
Es una pregunta que debemos hacer y deberíamos hacernos un autodiagnóstico para saber cómo estamos. Pregunto, ¿cuál es el producto principal de una denominación? Bueno, líderes, discipular, ¿qué más? De qué se construye? Así como la iglesia se construye de discípulos o con discípulos, ¿de qué se construye una denominación? Iglesia, exactamente. La iglesia son personas. Localmente son personas, pero denominacionalmente son comunidades. ¿No es cierto? Iglesia. Pregunto, ¿es importante que una denominación se enfoque por estrategia en la plantación de iglesias? Pero por favor, las denominaciones son más fuertes o menos fuertes en la medida de la cantidad y la calidad de sus congregaciones. ¿Sí o no? Producto principal. ¿Está claro el tema de producto principal? Muy bien. Fíjense en esto. En un PGR de una iglesia local, podríamos decir que el producto principal son discípulos. Pero si haces tú como pastor un PGR para ti, porque el producto es un enfoque a lo que yo hago. Si tú eres pastor y haces un PGR para ti, ¿cuál sería, como pastor, tu producto principal? ¿Perdón? ¿El ser? Bueno, gracias. Les llegó eso del ser, ¿no? Sigue sonando. El hacer. ¿Cuál es el producto principal del pastor de esa iglesia local? Líderes, exactamente. Porque si el pastor no se dedica a los líderes y se dedica a los niños chiquitos, a cambiar pañales y cosas así, ¿quién se dedica entonces a los líderes que pueden cuidar a otros niños espirituales? ¿Ve la estrategia de enfoque? Si no te enfocas de manera estratégica, puedes estar teniendo problemas. Y eso es lo que le pasa a muchos de nuestros pastores. Están corriendo atrás de los recién nacidos espiritualmente, están haciendo mucho ellos solitos y no multiplican líderes que les ayuden a hacer esto. Y ahí tenemos problemas, porque los pastores terminan quemados y sin resultados. No hay enfoque. Cuando hablamos de plantación de iglesias en un proceso, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuántos de ustedes son coordinadores o tienen a cargo plantación de iglesias, pero de tu círculo de influencia en plantación de iglesias, la pregunta es, ¿cuál es tu producto principal en el que tú tienes que concentrar? Ya, sí, correcto. Ese es del programa de plantación, pero tú, en tu rol, así como el pastor en su rol de la iglesia local, ¿cuál es tu producto principal? Muy bien, excelente. Los multiplicadores son el producto principal de un coordinador, ¿sí? Porque sin multiplicadores no funciona. Va a ser él el multiplicador que va corriendo de un lado para el otro y el programa se cae. Se cae porque le falta estructura local. Él puede ser un excelente capacitador y a algunos hermanos les encanta capacitar. Son muy buenos talleristas, etcétera, etcétera, inspiradores, todo bien. Pero un coordinador de plantación de iglesias tiene que enfocarse en su producto principal. Y eso es multiplicador. Así mismo le llaman aquí, ¿verdad, Joel? Multiplicadores. Okay. Para no cambiar la terminología. Bien, el producto tiene ¿qué cosa? Efecto. Y eso es algo que ya no controlamos. El producto controlamos. Yo puedo
digamos, saber cuánto tiempo, cuánto dinero y qué calidad y cantidad de multiplicadores voy a tener. Y tengo influencia directa en eso. Por ejemplo, si la meta de mi país es 100 plantadores, ¿cuántos multiplicadores necesito? 10, ¿por qué? Porque 10 por 10 es 100. Entonces estamos haciendo una relación de 10 plantadores por multiplicador. Bueno, es una relación que puede ser válida, pero ahí hay una cosa que ajustar. ¿Los 10 siempre te dan resultados? No. Así que tú tienes que generar una curva de, de multiplicadores superior a lo que necesitas, porque siempre hay una curva de caída. ¿Me expliqué? ¿Sí? Por ejemplo, plantadores y la curva de caída. Si tienes una meta de 100 plantadores en el año, ¿cuántos plantadores necesitas iniciar? 150, 130, etcétera, de acuerdo a cómo sea el histórico de la curva de caída en tu país, porque una cosa es Guatemala, otra cosa es Panamá. Entonces, de acuerdo al contexto, otra cosa es Argentina, porque también estamos aquí en Sudamérica. Entonces, uno tiene que tener bien claro que si la meta de plantadores es X, para sacar X en la práctica, yo necesito tener un número de caída, generalmente el 30% del promedio, ¿verdad? Relacionándose con un número de plantadores iniciados. Entonces, para tener 100, tengo que iniciar 150, por decirlo, 130, porque la curva de caída es 30 y el resultado va a ser 100. ¿Me expliqué? Ok. Es genérico. Sí, sí, sí. Depende del país. También depende eh, de cómo estás levantando los multiplicadores. Exacto. Depende del ser. Si levantas multiplicadores porque son tus amigos, puede ser que te resulte, pero hay un porcentaje de probabilidad de que no. Tienes que levantar en base a un perfil de habilidades duras y habilidades blandas. Una habilidad dura es la capacidad de capacitar. La habilidad blanda es la capacidad de poder ser empático con los multiplicadores, con los plantadores. Porque si este tiene la capacidad de capacitar, pero maltrata a los plantadores, te va a meter en un problema. ¿Ve? Entonces, es un tema de manejo de habilidad dura, habilidad blanda, talento, carácter. Inteligencia emocional. Ok. Totalmente. Así es. Sí, de acuerdo. Sí, de importante. Le voy a, escriba porque no tengo un pizarrón, pero escriba usted 3 cosas.
Tres cosas. O sea, no quise decir nada, pero es la realidad. Tres cosas. Esto es súper importante para ayudarle con una pequeña herramienta de diagnóstico del perfil de la persona que va a ser efectiva. Uno, humildad. Sí, punto uno, humildad. Punto dos, inteligencia emocional. Y punto tres, pasión. Si no tiene humildad, vas a tener problemas con esa persona tú mismo, porque no es enseñable la persona. Él te va a querer decir a ti cómo hacer las cosas. Y lo que va a hacer con los alumnos probablemente es complicado. Dos, inteligencia emocional. Si esta persona no puede ser empática con el proceso que están teniendo estos alumnos de plantación de iglesias, las va a frustrar. Va a tener una posición de, no de uno que lava pies, sino de que uno pisa con sus pies. Se sube sobre ellos para hacer más grande él o ella. Y los usa como plataforma para él brillar. Ego y falta de inteligencia emocional. Y tercero, pasión. Miren, si en algo se necesita pasión, es en la plantación de iglesias. Porque esa es la primera fila del avance de la iglesia. Es muy importante la pasión. Sumamente importante la pasión. La pasión es algo que se contagia. No es algo que se teoriza. La pasión se contagia. Si no hay pasión, no va a poder contagiar. Si los alumnos están más apasionados que el maestro, entonces estamos fritos. Es como poner una gallina muerta a incubar huevos. No va a pasar nunca. Jamás una gallina muerta va a incubar huevos. No pongas gallinas muertas a incubar huevos. Es una pérdida de tiempo. Aleluya. Estamos claros, ¿no? Necesitamos entonces multiplicadores con humildad, inteligencia emocional y pasión por lo que estamos haciendo. Y a lo mejor tiene dos de estas, pero la otra no. Por ejemplo, tiene humildad, tiene inteligencia emocional, pero no tiene pasión. ¿Qué tipo de multiplicador va a ser? Gallina muerta. Puede ser que tenga una pasión tremenda y tenga inteligencia emocional, pero tiene un ego del tamaño de Centroamérica. Centroamérica le queda corto. Ese se sube a su ego, se lanza y se suicida. Pero entonces, sí estamos mirando. Ahora, no todos tienen el nivel absoluto en los tres, pero tienen que ser enseñables para poder ayudarle. Y tú mismo debes serlo, porque si no eres una gallina muerta. A lo mejor eres una gallina viva en otra cosa. ¿Te da cuenta la importancia de la autoconciencia, autoconocimiento para autogobierno? Para poder decir, no puedo en esto, sí puedo en esto. Fundamental. Porque si no, podría ser que estoy ocupando un espacio que le pertenece a otro que sí tiene
pasión, por ejemplo, o que si tiene el nivel para contagiar. Aleluya. Y siempre vamos a ser deficientes, pero en desarrollo. Muy claros en quién soy. Yo sé que necesito desarrollar en mi humildad, en mi inteligencia emocional y en mi pasión. Porque si me comparo con algunos de ustedes, yo quedo como una gallina muerta. Pero estoy en desarrollo. El problema es cortar el desarrollo y pensar que yo no quiero eso, o no me importa, no me interesa. Es sumamente importante el desarrollo. ¿O no es así el ser discípulo de Jesús? ¿Alguno de aquí ya está completo en Cristo? Levante la mano, me gustaría estrecharle la mano, tomarme un selfie, a ver si me contagio, ¿cierto? Nadie, ¿ve? Todos estamos en proceso, porque somos perfectibles hasta el último día de nuestra vida. Y por eso necesitamos ser enseñables, porque somos perfectibles. Dejamos de ser enseñables y se cortó el proceso. ¿Mm? Entonces, muy importante entender esta parte de proceso, porque todo esto es un proceso. Pero cuando yo estoy hablando de ser discípulo, que todos aquí son discípulos, supongo, levanten la mano los discípulos de Jesús. Muy bien. Bueno, algunos parece que no. Pero los que somos discípulos de Cristo estamos en proceso. Y todos nosotros tenemos un letrero imaginario aquí que dice en proceso. Y atrás dice peligro. ¿Por qué no somos perfectos? Disculpe las molestias, está en proceso. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántas veces fallaste hoy desde que despertaste? ¿Cuántas veces has ofendido a alguien esta última semana? Por ejemplo, anoche en el fútbol. Es interesante ver a los hermanos jugar fútbol. Anoche no era gol. Ir al bar. Muy bien. Buenísimo. Procesos. La palabra clave en plantación de iglesia se llama procesos, no materiales. No materiales. Son procesos. Los materiales ayudan, sirven, etcétera, las herramientas, todo eso sirve. Lo que realmente es importante es el proceso. Esto es un proceso. ¿Ve? ¿Qué es lo que hace este proceso de la cadena lógica de resultados? Enfocarnos para invertir la mayor cantidad de tiempo y dinero en un producto principal mío o de la organización que estoy liderando para tener un efecto. Muy bien, entonces díganme ustedes, como coordinador de plantación de iglesias, ya dijimos que tu producto principal era ¿cuál? Multiplicadores. Ya hablamos un poco del perfil y todo esto. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de tu producto? Exacto, los plantadores. La calidad que tienes, ¿verdad? Depende del producto que tienes, el multiplicador. Si tienes multiplicadores bien entrenados con el carácter, con las habilidades, etcétera, los plantadores que salen de ahí, que son el efecto, van a ser de cierta calidad. Ya no tienes injerencia en los plantadores, pero tienes injerencia en los multiplicadores. ¿Sí? Causa y efecto. Causa y efecto. Repita conmigo. Causa, efecto. Muy bien. La causa es tu producto. El efecto es el producto de tu producto. En otras palabras. ¿Sí? Siempre hay que medir el efecto.
Porque si tienes producto y no mides efecto, no puedes notar la importancia de tu producto. Ahora, si tu producto es multiplicadores y el efecto es plantadores, ¿cuál es el impacto final? ¡Exacto! Démosle un aplauso. Les vamos a mandar a la escuela. 1. Gracias. Porque ya es hora de hacer chistes, porque si no se van a dormir. Impacto final, iglesias. Por ende, si quieres tener iglesias, necesitas plantadores. Si necesitas plantadores, tú necesitas multiplicadores. Y si necesitas multiplicadores, tú necesitas enfocar tu tiempo y dinero en ellos. Eso es así de simple. ¿Aló? Ejercitemos esto con la iglesia local. ¿Qué hora es? 15 minutos falta. ¿Para qué? Todo mi tiempo. Ah, ok, ya listo. Entonces no vamos a la iglesia local. ¿Está claro esto? Bien, ahora, ustedes tienen una hoja parecida a esta. ¿Sí? La idea básica es esta. Mira, cuando le de arriba se entiende. El presupuesto y los recursos, ¿no es cierto? ¿Qué tienes de recursos? Porque a veces solo pensamos que es dinero, pero no. Hay otras cosas que son recursos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los recursos que tienes y cómo se conectan con una actividad? Por ejemplo, si tienes una actividad de capacitación de multiplicadores, tienes la agenda, tienes la fecha, ¿qué tipo de recursos debes invertir en esa agenda? ¿Sí? Así que tiene que haber una conexión entre recursos y agenda. ¿Eso está claro? Recursos y agenda, conexión. Ahora, cuando ya tienes esta agenda en base al producto, entonces, ¿cuáles son las actividades que necesitas para tener multiplicadores? O mejor dicho, sí, tu producto principal es multiplicadores. Las actividades que tienes que hacer para llegar a tener estos multiplicadores, ¿cuáles son y qué recursos tienen? ¿Ves? Hay una conexión en estos tres. Hasta aquí. Aquí es presupuesto, aquí hay otro tipo de recursos, aquí es la agenda de las actividades y estas actividades tienen que estar enfocadas en tu producto principal. ¿Puede haber productos secundarios? Sí, claro que sí, pero no pueden tomarse mucho tiempo ni mucho dinero. ¿Me expliqué? Bien, es muy importante. Luego del producto, entonces, el efecto que son los plantadores y luego el impacto final que son las iglesias. Pregunto, hagamos un ejercicio práctico. Si tu número de iglesias en tu meta son 100, ¿cuántos plantadores necesitas? La curva de caída siempre hay que ver. Muy bien. El 30% mínimo. De ahí para arriba, mejor. ¿Ok? 130 plantadores. Para tener 130 plantadores, ¿cuántos multiplicadores tú deberías eh, desarrollar en la estructura? 25 dicen por ahí. Bueno, siempre abajo de 10. 10 es un tope ya, ¿no? 7, 5 es un número normal real. ¿Sí? Y tomando en cuenta de que también tiene curva de caída, porque no todos los multiplicadores te resultan buenos. Algunos no hacen nada. Son gallinas muertas. ¿Sí? ¿Qué se hace con las gallinas muertas? Sancocho, dice. Haga sancocho. Bien.
Esta es una cadena lógica para llegar a tener iglesia. Bien, una cosa sumamente importante. Tú puedes poner aquí muchas palabras, nombres, etcétera, letras. Si tú no pones números a cada cosa de estas, no puedes gerenciar. Porque lo que gerencia son números. Una cosa es administrar, otra cosa es liderar. Tú lideras gente, pero administras recursos, metas, procesos. ¿Ves? ¿Un líder puede ser administrador? Sí. ¿Un administrador puede ser líder? Sí. El uno no niega al otro, pero no necesariamente sucede. ¿Salud? Recuerden, lideramos gente, administramos recursos, procesos, resultados, números, números. Aquí están los números. Si usted no le pone números a cada uno de estos, no puede gerenciar. Eso es lo que pasa en la mayor parte de nuestros planes estratégicos. Escribimos planes maravillosos que nunca podemos gerenciar. Claro. Por ejemplo, escribimos aquí, impacto final, iglesia saludable, representando el reino de Dios en cada comunidad. ¿Listo? Muy bien. Maravilloso. ¿Pero cuántas? ¿Y en qué línea de tiempo? ¿En este año, en 2 años, en 5 años? ¿Ve? Entonces, ¿en qué tiempo? ¿Cuántas? Y entonces el resto tiene números en base a un proceso lógico. Lo que acabo de decir. Tienes que ponerle número. Porque si tú no sabes que para tener 100 iglesias necesitas tener, ¿cuántos multiplicadores eran? 15 a 20 multiplicadores, ponle 20, ¿cierto? Entonces, y que esos 20 multiplicadores necesitan cierta cantidad de actividades tuyas con ellos, ¿cierto? Entrenamientos, reuniones, evaluación, qué sé yo, todo lo que se dé, y a eso tienes que ponerle ciertos recursos, donde se van a reunir, si se les va a pagar los pasajes para que vengan de las provincias, etcétera, etcétera, porque ellos están regados geográficamente, o vamos a tener por Zoom, qué sé yo, ¿ve? De acuerdo a los recursos, ¿no? Ok, recursos, agenda, producto, efecto, impacto. Números. En la agenda, fechas. En los recursos, presupuesto. En el producto, ya sabemos, tu producto principal. Aleluya. Sí, sí. Agenda, mejor póngalo agenda. Bien. Creo que no se me queda mucho que sea importante. Preguntas de parte de ustedes. ¿Preguntas? Sí. ¿Ya? Sí, así es el enfoque. Y fallamos todos en enfoque. Imagínate lo que pasó hace un momento. Pregunté, ¿cuál es el producto principal de una iglesia local? ¿Cierto? Entre pastores, desde el punto de vista bíblico. Y teníamos de todo. Eso es un pequeño diagnóstico, autoconocimiento, y le pasa a toda la denominación, en todos los lugares de América Latina. De verdad, ¿no? Por eso es que estamos como estamos. La denominación más representativa en América Latina es Asambleas de Dios. Voy a hablar de mi denominación. Pero no pasamos del 1% de impacto en la población hispana, ¿no? Brasil es un poco diferente. 1%. Y es la más representativa en casi toda América Latina. Entonces, ¿por qué? Falta de enfoque. Gallinas muertas incubando huevos.
etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos autoconciencia. Necesitamos autoconciencia. Los diagnósticos son muy importantes. Son vitales los diagnósticos. Ustedes tienen una hoja ahí, que es una rueda. ¿Ah, no tienen todavía? Ok. Ah, bueno, esperemos un rato entonces. No tienen la hoja. Sí. Tienes las preguntas o las afirmaciones, ¿cierto? Claro, del discipulado, sí. Ya, bueno, dale, dale. Dame un... Gracias. Sí, búscame para... Y ven a hacerlo. Así. Sí, dale los dos de una vez. Ya. Me queda 4 minutos para hacer todo el resto. Bien. Eh, Bien hacerlo. Bien, vamos terminando y voy a terminar con dos herramientas. Y vamos a hacerlo en tiempo récord, porque ustedes son súper inteligentes. ¿Tienen todos la rueda? Bien, este es un autodiagnóstico muy sencillito. Es una adaptación de algo que ya existió hace mucho tiempo, que se llamaba la rueda de la vida, se llama. Lo adaptamos para la iglesia desde el punto de vista de los tres ejes que tratamos en el mentoreo en la red de multiplicación. Los tres ejes que tratamos son vida de familia, vida ministerial y vida espiritual. ¿Sí? Muy bien. Esta rueda lo que hace es diagnosticarnos, pero también lo puedes usar para diagnosticar al plantador, diagnosticar al multiplicador, diagnosticar en el mentoreo de tus líderes de la iglesia local, diagnosticar. Esto es un diagnóstico. Rommel les va a enseñar cómo se usa. Ustedes van a poder hacer ahora en la práctica. Así que van a hacer su diagnóstico. No podemos decir que se alejen los unos de los otros porque no hay espacio, pero normalmente cuando apliques esto, pide que se alejen por lo menos 1 metro de la persona más cercana. ¿Por qué? Porque se puede volver un poco subjetivo la respuesta. Porque yo no quiero que sepan qué, ¿verdad? Y entonces pongo algo que no es tanto, ¿sí? Para que no parezca muy feo, ¿sí? Pero yo sé que ustedes son humildes y van a responder lo más cercano a la verdad. Esto es como una confesión de pecados. Una vez que ustedes hacen este diagnóstico a sus mentoreados, entonces tienen una herramienta que se llama el registro del mentor. Esta hojita, ¿lo tienen? Bien. Allí está una hoja en la que tú anotas en tu sesión de mentoreo con tu mentoreado, ¿verdad? Porque como puedes tener varios, necesitas el nombre, la fecha de la reunión, ¿cierto? El tiempo que se tomó en esa reunión y el lugar. Lo anotas. Son datos básicos, ¿no? Luego, pregunta inicial. ¿Qué dice la pregunta inicial? Muy bien, esto es en el caso de los plantadores. Podrías hacer otro tipo de pregunta inicial. Y para eso, entonces, pasas la hoja para atrás y tienes una lista sugerida de grupos de preguntas.
como para iniciar los diálogos con el mentoreado de estas tres áreas: familia, ministerio y espiritualidad. ¿Sí? Muy bien. Y vas anotando, en base a las respuestas aquí en nuestros espacios, tus notas personales de lo que vas notando y vas viendo. Lo importante al final es poder tener un enfoque de en qué vamos a enfocarnos en el mentoreo del siguiente mes. Y vamos tratando temas, porque puede aparecer algo de ahí que no aparecía antes. Y es un tema de confianza también, porque te pueden abrir cosas muy superficiales al principio. Pero en la medida en que tú vas aplicando la inteligencia emocional, la empatía, etcétera, las personas desarrollan confianza y de pronto te abren más cosas y tú puedes orar con ellos, dar, ¿cómo se llama?, consejo. Recuerden que los mentores, más que aconsejar, ayudan a ver alternativas, etcétera, etcétera. ¿Todos han recibido los talleres de mentoreo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok, ya saben entonces lo que no debe hacerse para no ser un mentoreo tóxico, ¿verdad? Porque estamos mentoreando personas adultas, no niños chiquitos, ¿sí? Respeto a la persona adulta. Bien, esta va con esta. Y los que no han recibido el taller, tenemos videos del taller de mentoreo. ¿Has hecho videos del taller en español? Ya, ok, entonces les van a dar cómo tener el curso en línea de mentoreo dado por el autor del taller y también del libro de mentoreo magistral, que es Gary, ¿verdad? Un hermano maravilloso. Bien, Romelito, él nos va a enseñar cómo usar la rueda y con eso yo me despido. Dios les bendiga, hermano. Ya te vas ahí. Sí, no, hola, hola, ahí estamos. Ahí estamos. Una herramienta súper práctica para ustedes y lo pueden utilizar, como dice el pastor, tomada de profesionales que están haciendo esto, porque ustedes saben que el autodiagnóstico ayuda a ser más